¿Qué imagen nos define? ¿Cuánto hay de verdad y de mentira en ellas? ¿Qué parte del todo nos complace y cuál nos incomoda? ¿Somos quienes decimos que somos o somos también lo que los demás dicen que somos? Andalucía es una tierra plural donde los estereotipos abundan. Un paisaje singular donde la realidad cotidiana convive con el tópico. Hasta bien entrados los años 50, todavía se enseñaba con un único manual en el que todo entraba, desde la denominada historia sagrada a la geografía. En esta enciclopedia escolar se dice que los andaluces hablan un castellano con gracejo, que cantan seguidillas y saetas, tocan la guitarra y visten con zajones y peinetas. Una idea simple y directa, pero incompleta. El estereotipo en estado puro. Los tópicos son efectivamente estereotipos, es decir, son imágenes que se construyen de manera simplificada, evidentemente, sobre alguien, sobre una persona o sobre un colectivo o sobre un pueblo. Aquí en Andalucía está claro que lo festivo tiene un peso y una trascendencia comparativamente mayor que en otras sociedades y en otras culturas. Es uno de esos rasgos de nuestra personalidad singular que es más evidente y por lo tanto se presta más fácilmente a la caricatura. ¿Cómo y cuándo empezó a deformarse la imagen? Suele decirse que en la antigua Roma los senadores se mofaban del emperador Adriano por su acento hispano, y se cuenta que las puellae gaditanae, las jóvenes y sensuales bailarinas gaditanas, poblaban los sueños eróticos de los romanos. Aun tratándose de estereotipos, parecen demasiado remotos. Los tópicos más contumaces comenzarán a perfilarse más tarde. Muchos de ellos ya aparecen en el siglo XV y XVI, y yo eso lo pongo claramente en relación con el último territorio de Al-Ándalus como un territorio colonizado, un territorio en situación de sometimiento a un poder externo, el castellano, la corona castellana, y que a partir de ahí pues empiezan a funcionar, curiosamente, esos estereotipos de mentirosos, de vagos, de gente de poco fiar, se entrega fácilmente a las pasiones. La estampa definitiva es, en gran medida, obra de los viajeros románticos europeos. A lo largo del siglo XIX, escritores y artistas como Mérimée, Dumas, Doré, Ford o Gautier llegaron a Andalucía dispuestos a encontrar lo que ya habían imaginado que encontrarían, antes incluso de haber llegado. Un paisaje exótico, poblado de toreros, bandoleros y abanicos. Andalucía se inventa porque hay que inventar un paraíso distinto del que está en esos momentos extendiéndose por Europa. Entonces, yo creo que Andalucía se convierte en un escenario donde esas cosas resultan verosímiles, precisamente porque están lejos. Es decir, ahí hay un gitano, y hay un bandolero, y hay un contrabandista, y hay un torero. Lo que pasa es que todo eso se generaliza para que la gente se crea que Andalucía es el paraíso donde en cada esquina te encuentras ese tipo de gente. Europa posa sus ojos en España y descubre lo que Francisco Ayala llamaba la Bella Durmiente. Es decir, un país cuyas estructuras sociales habían permanecido intactas prácticamente desde la Edad Media. Digamos que esa es la idea, el germen de la españolada, que da lugar a una obra cumbre del género que es Carmen. A partir de ahí se convierte en ópera en 1875 y cuando surge el cine, que es en 1895, pues evidentemente la imagen de España todavía está muy fresca y cuando vienen aquí los primeros operadores franceses de los hermanos Lumière, lo primero que hacen es grabar una corrida de toros. El cine será decisivo. Cientos de películas durante los últimos 100 años han contribuido a la consolidación del estereotipo de una Andalucía feliz y holgazana. Dicen que hablamos mal, que apenas se nos entiende, aunque eso sí, unas veces más que otras según en qué papeles. Al andaluz se le encasilla con frecuencia como mal hablado o vulgar. Pero ¿cuál es la norma válida? ¿Dónde y cómo debemos colocar las letras para que se considere nuestra habla como lo que realmente es? El andaluz es el español de Andalucía, el que se exportó a América en barcos que partieron en busca de un nuevo mundo. Sin embargo, nuestro acento es motivo recurrente de discusión, de debate en determinados foros que premian el castellano de, por ejemplo, Valladolid, frente a otros tonos menos considerados. ¿Quién le pone voz al guión de Andalucía? Andaluces con acento andaluz fueron y son Lorca, Machado, Alberti, Picasso, Velázquez, Murillo, Bécquer, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Vicente Elisandre, Luis Cernuda
María Victoria Atencia, Victoria Kent, Carmen Lafón, Camarón de la Isla, Estrella Morente, Antonio Banderas, María Galeana, Carlos Cano y una lista interminable. A lo ya acumulado en nuestra historia de menosprecios, en estos tiempos más recientes, la burla o las dudas hacia nuestra forma de hablar no se han detenido. Actores o actrices, clase política, periodistas, personas cultas o aquellas que no tienen estudios, hasta los más pequeños han sido objeto de comentarios que han pretendido ser graciosos desde las más altas tribunas. De Valladolid, de Burgos i de Sòria. I no li parlo ja de Sevilla, de Màlaga, de Corunya, etc, perquè allà parlen el castellà, efectivament, però a vegades en alguns no se'ls entén. A vegades no se'ls acaba d'entendre del tot, però parlen castellà. Tiene un acento que parece un chiste. Es un problema de comunicación. O sea, tú ya hace un lío y claro, yo que algunas veces cuando llamo a Córdoba y oigo desde algún hotel que me contestan y no acabo de entender, imagínate cuando además hay un problema de comunicación siendo andaluza. Es un poco una manía que tienen de despeñaperros para arriba, de clasificar enseguida. Esto es que no se entiende porque habla en andaluz, o habla un andaluz que casi no se entiende, te dicen mucho frecuentemente. ¿Cómo se distingue lo vulgar de lo no vulgar? Pues el criterio de los andaluces cultos, no el criterio de los castellanos de Madrid, porque ellos te dirán que es vulgar todo. A mí me decía una chica en Madrid, una profesora en Madrid, me decía, bueno, ¿y tú por qué dices 5 si es 5? No es ni no es, se escribe con una C, pero esa C se pronuncia en el 90% de los que hablan español como lengua materna, se pronuncia igual que la S. Para dignificar un habla hay que usarla en niveles cultos, en tribunas públicas. Si reservamos el andaluz para los chistes, entonces el andaluz se irá degradando más cada vez. Luego, cuando se trata de dar un informativo, o de dar noticias, o de hablar de algo serio, pues se pasan a la norma de Valladolid, a la norma de Castilla, ¿no? El habla que se llevó a América por los conquistadores y colonizadores en su tiempo fue el habla española de Andalucía. Los sevillanos no estamos muy acostumbrados a los términos medios. Tú y tu sentido del honor. Algún día dejar de pensar. El habla andaluza en una serie de gran trascendencia mediática como La Peste ha sido un nuevo pretexto para el debate, la controversia en redes sociales y las columnas de opinión. Esto de La Peste ha sido la enésima excusa para recordarnos que tenemos que seguir peleando por nuestras hablas, y yo soy de los que piensa que el único problema que tienen nuestras hablas es que somos pobres, que son hablas de pobres, y por eso molesta en el oído de más de uno y de más de una. No se condena el laísmo, no se condena el leísmo, no se condena el dequeísmo, no se condenan un montón de cosas que pertenecen al nivel vulgar del lenguaje, ya se hable en castellano o en andaluz, en argentino o en mexicano, sino que lo que se condena es el hecho de ser andaluz. ¿Qué pasa? ¿Dónde nos dan la licencia? Pues para hacer de chacha, para hacer de yonki, para hacer de portero de la finca que vive en el cuarto de contadores, para hacer del cliché de pobres que sí nos tienen asignados. Pero en vez de paraguas tengo una baja, así que aportaros bien, que os picho. ¡Ole! Este cuarto parece un cortillo. Ya sé por qué me está yendo tan mal. Porque no he hecho trampa. Aquí llevo yo apuntado todo lo de mi horóscopo. Dígame usted. El contrapunto cómico siempre lo da a un personaje despreocupado y chistoso, algo borrachín, naturalmente analfabeto, cantaor si se tercia, muy ocurrente y, por supuesto, perezoso. Yo no hago eso, don Gaspar. Solamente queda lo puramente superficial, ¿no? Queda la imagen más vendible, más comercial, ¿no? Que es la imagen que se ha proyectado siempre al mundo del andaluz, como esa persona que siempre es alegre, siempre está contenta y nunca tiene penas, ¿no? Y las canta. Y si tiene pena, las canta, claro. Hola, Juan. ¡Ay, por Dios, ay! Ignacio, hijo, ¿qué susto me da? Gitanillo inculto, vecina alegre o chacha. Durante demasiado tiempo y hasta no hace mucho, los andaluces en el cine no podían ser otra cosa. ¿Pero cómo has limpiado? Ah, pues he pasado el paño como todos los días. Yo creo que las cosas han cambiado, eso hay que decirlo. Yo no voy a ningún casting y pregunto en qué hablo. A lo largo de más de 30 años de trayectoria, el actor gaditano Paco Tous ha combinado con acierto papeles dramáticos y cómicos, primero en teatro con su compañía Los Ulen y más tarde en el cine y la televisión. Se considera un actor andaluz con un acento propio,
lo que curiosamente le permite desentenderse de ciertos tópicos cinematográficos. Yo intento no toparme con nadie que me lo vaya a ofrecer de esa forma, te lo digo en serio. Lo que sí hay cosas que son utilizables y ahí le damos la vuelta y yo creo que ese es el camino para que no sea un tópico. Que todo esto que tienen tan claro los estudiosos de la lengua calase, ¿no?, en el pueblo, en la gente, en el resto de españoles, ¿no? Pérez Orozco precisamente lo explicaba muy fácil, decía, el andaluz es el español de Andalucía, el castellano es el español de Castilla. El andaluz no se puede considerar un dialecto, sino una realidad mucho más maravillosa, que es un conjunto de hablas en perenne ebullición. Aquí se están haciendo experimentos lingüísticos continuamente. ¿Cuándo se ha visto que un medio se ha manipulado por un presidente? No, ni nada. Y si tú te fijas bien, esa frase son 3 negaciones. No, ni, na. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz. Cuando una persona te dice no ni na, no te quepa duda de que es que sí. Es una figura literaria de primera categoría. Es decir, son 3 sílabas, que son 3 frases. Cuando tú dices no ni na, estás diciendo, la primera, no voy a dejar de ir al Rocío. Ni aunque llueva, truene o ventee, nada me va a impedir que vaya. Todo eso resumido en 3 sílabas. Pero es que las 3 sílabas empiezan por la misma letra. No, ni, na. Eso se llama una anáfora, le dicen los técnicos, ¿eh? Pero vamos, para nosotros es una virguería. ¿Está cambiando Andalucía? Yo creo que sí. Fenómenos como la peste, estamos viviendo un carnaval 2018 donde ese sentimiento de amor a nuestras señas de identidad está siendo muy, muy palpable. Si la palabra fuera la clave, la mía sería la lengua madre. A la hora de entrenar sentimientos, emociones y recursos interpretativos, yo diría que es casi necesario hacerlo en tu andaluz, porque es la forma en la que te has criado, en la que vives. Necesitas hacer otro personaje y pones el acento que haga falta, o lo neutralizas, sí, pero siempre que sea necesario. Hay veces, hay directores que te dan rienda suelta y es un gustazo. Yo no creo que el andaluz sea ni un obstáculo, ni sea una traba, ni un lastre. Y de hecho a mí nadie en ningún momento me ha dicho absolutamente nada, ni de que quite mi acento. Yo veo que mi acento andaluz por delante siempre, o sea, en todos lados. Ya sea en Madrid que en Bilbao. Y a mí se me entiende, creo. Nunca me han dicho que no se me entienda. Yo no he nacido con ningún complejo de andaluza, para nada. O sea, a mí me han educado como andaluza. Creo que la gente está dejando de avergonzarse de lo que somos y sobre todo estamos dejando de permitir que nos avergüencen, porque todos hemos vivido a nuestros abuelos intentando hablar por teléfono, disimulando su acento, nerviosos por intentar quedar bien con quien estaba del otro lado. Todos hemos querido corregir en algún momento algo que no estaba estropeado. Uy, qué cabeza más grande, me lo habían dicho, pero ya es mi niño y me parece precioso. Ay. Que yo vendo mi andaluz cada vez que puedo. Todo el cine que he hecho lo he hecho en andaluz, porque yo llego a un casting o llego a una serie o una película y digo, ¿puedo hablar andaluz? Es lo primero que pido. Y me dicen, tú habla como mejor te sientas. Y yo como mejor me siento es hablando andaluz, porque yo siento en andaluz. Ahora, por ejemplo, con el Goya, ¿hubiera quedado mejor recogiendo el Goya hablando en castellano con todas las S en su sitio, que puedo hacerlo? Pues no, yo hablo en andaluz porque quiero reivindicar la belleza de nuestro acento, nada más. Que las mujeres en el cine tenemos muchas historias bonitas que contar. Que el cine sea de verdad un arte libre, donde los actores y las actrices trabajemos en igualdad. Se lo dedico a toda mi familia, a todos mis amigos que ahora mismo se han reunido para verme y seguro que estarán locos de contento. Muchísimas gracias. El problema no es el andaluz, es también hacerse al oído a nuestro habla, que es rica y amplia, musical
melodiosa y preciosa. Tiene que haber acentos, igual que tiene que haber lenguas diferentes y esa es la realidad, y querer quitar eso es que me parece que la gente se equivoca a veces con eso. Ojalá se hable más andaluz y nos dejen más. No lo entiendo, si me dicen que hablan en alemán, pues igual lo entiendo, pero que hable andaluz y no lo entiendan, igual el problema es de quien no lo entiende, más que de nosotros. Series o películas que tenían lugar en Andalucía y pedirnos a todos que rebajáramos el acento. Cuando no lo marca el guión, yo siempre prefiero hacerlo en andaluz y pido al director si el personaje puede ser andaluz. Tener acento es riqueza y poder prescindir de él cuando se quiere o se necesita, o sea, es algo maravilloso. Yo he luchado mucho por hablar en andaluz. Por ejemplo, tenía un personaje que era una médico forense y yo quería que ella hablara andaluz. Luché mucho porque hablara andaluz y no me dejaron. Hay una manera de hablar en la calle, en la vida, que para mí me parece que está por encima. Se tiene que entender, pero yo personalmente como espectador, no como actor, si tengo que elegir entre credibilidad o dicción, me quedo con la credibilidad. Yo he trabajado muchos años en doblaje y yo venía con el chip del acento neutro incorporado por si acaso. Joe parece pensar que le ha amenazado con prohibirle jugar en el equipo de lacrosse. ¿Qué va? Yo nunca he dicho eso. Solo le he ofrecido ayuda para que no le acaben expulsando del equipo. En doblaje hay que castellanizar. Si no castellaniza, si no la dicción castellana, si no la tienes perfecta, no doblas. No doblas. En puntuales ocasiones se dice, este trabajo va en andaluz. La rata de los caminos la miró con desdén, pero ordenó. Oh, te digo que me lo dé. Muy bien. Ha quedado, ¿eh? Se consiguió que se hicieran 2 series en andaluz, aquí en Alta Frecuencia, pero poco más. Casi siempre es en castellano. Andando, boquerones. ¿Qué es esto? Son los túneles de vapor, están bajo la universidad y la biblioteca, vamos. Cuando yo empecé, tú llegabas a la Escuela de Arte Dramático y estabas hablando, como yo estoy hablando ahora mismo contigo, aquí abajo. Ahí estaba el escenario. Subías a hacer una escena inmediatamente. Tenías que ponerte a hablar en castellano. El problema es cuando te lo imponen. El problema es cuando explican que esto del andaluz es un fallo del sistema. Es cuando me han dicho, así de claro, me lo dijeron, Manu, para seguir trabajando aquí tienes que hablar como uno de Toledo. Y yo entre nervios y WhatsApp le contesté y dije, bueno, pues si usted sabe lo que quiere, búsquese uno gracioso en Toledo, ¿no? Si actúo en un teatro en Barcelona o en Madrid, pues no diría yo la alcancía está mojosa, pues probablemente diré la hucha está oxidada, ¿no? Porque ¿para qué voy a decir la alcancía está mojosa? Pues todo el mundo sabe que en andaluz se pronuncia alcancía, pero se escribe hucha. Igual que se pronuncia mojosa, pero se escribe oxidad. O lo que es lo mismo, fuera complejos. ¿Yo? No sé bailar flamenco. Y es duro, ¿eh? Porque cuando tú ya a la gente le dices que no duermes la siesta, que a veces no te apetece salir y no sabes bailar flamenco, la gente te mira diferente, ¿eh? Abigail Frías es una de las youtubers con mayor proyección y su personaje, Abby Power, cuenta con alrededor de 1 millón de seguidores en las redes sociales. Yo siempre intento hacer reír, pero con un trasfondo un poco que la gente diga, oye, ¿hasta qué punto está diciendo aquí algo que es cierto, ¿no? Cómico, pero que la gente al final diga, oye, ¿hasta qué punto tiene razón lo que ha dicho? ¿O hasta qué punto tenemos que cambiar esto? Esta jerezana, afincada en Madrid, está acostumbrada a lidiar con los tópicos, quizá porque ser andaluza fuera de Andalucía genera expectativas no siempre fáciles de cumplir. ¿No sabéis lo duro que es decirle a la gente que no te gustan los hombres con patillas? Lo peor fue el día que conté que no me gustaba la Semana Santa. Yo tengo un amigo que era alérgico al salmorejo y lo desterraron. A mí me encantan los tópicos, me río mucho, pero ¿hasta qué punto está bien que estemos tirando de los tópicos o hasta qué punto nosotros provocamos esos tópicos? Y este es quizá el punto más controvertido de los tópicos, su doble efecto, su carácter de ida y vuelta. Por una parte, los estereotipos nos condicionan, pero por otra parte, nos reconforta reproducirlos. A los andaluces nos gusta disfrazarnos de andaluces. Incluso, aunque hayan cambiado las condiciones sociales y económicas, volvemos a disfrazarnos de andaluces porque con esa imagen primitiva nos encontramos relativamente a gusto. Parte del efecto que consigue el tópico, que tiende, en bastantes ocasiones lo consigue, a ser naturalizado por los propios
estereotipados, ¿no? Que tienden entonces a considerar que si somos así, pues no podemos o es muy difícil que salgamos de esta situación, o qué vamos a hacer si es que somos de esta manera, es algo que es de nuestra naturaleza, va en nuestra sangre, etcétera, 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 ¿no? El 4 de diciembre primero y el 28F después representaron una ruptura con otros dos estereotipos que desde antiguo nos acompañan: el individualismo y un cierto sentido fatalista de la vida. Por primera vez, Andalucía propuso un plan colectivo basado en la dignidad y alejado de los tópicos. Otra cosa es que, 40 años después de aquel emocionante impulso, hayamos conseguido erradicarlos. Yo creo que hay un enorme malentendido entre la dicotomía, entre creer que lo contrario de la alegría es la seriedad y el rigor, y lo contrario de la alegría es la tristeza. Se puede ser un pueblo alegre y ser un pueblo muy riguroso. Ideas preconcebidas, complacencia, romanticismo, malentendidos, intereses espúreos, supremacismo cultural, prejuicios, complejos, todo se conjuga para alimentar los estereotipos. Crearlos puede resultar fácil, pero ¿cómo desactivarlos? Creo que es un tema muy peliagudo porque se mezclan verdades con mentiras, pero realmente la mayor mentira puede ser en que se nos ve todavía en el resto de España como esos andaluces divertidos, chistosos, flamencos, cuando realmente Andalucía tiene muchas cosas que aportar más allá de esa visión. Y yo creo que hay que plantarse, y esto debe ser desde la educación, desde la cultura, desde que los escenarios sirvan como plataforma para enseñar cosas, no solo para el entretenimiento. Es fundamental ir más allá de la apariencia, de la imagen, del trazo grueso, ¿no?, que siempre se utiliza para representar a una determinada colectividad, en este caso a los andaluces. Claro, lo que pasa es que también hay que crear otras opciones ante las cuales los andaluces se sientan estimulados. Es decir, porque claro, el problema de las tradiciones andaluzas es que casi son excluyentes de cualquier otro tipo de te sientes tan a gusto, es decir, lo mismo que decía Ortega, estás tan contento de ser como eres que ni siquiera sospecha que se pueda apostar por otro tipo de vida. Tenemos que romper, igual que las mujeres de una generación determinada, rompimos con el reina por un día, a lo mejor los andaluces tenemos que romper ser señoritos por un día. Ninguna imagen nos define por sí sola. Unas aportan luz y otras proyectan sombras. Pero cualquiera de ellas, sea cual sea la que elijamos, solo es la parte de un todo apasionante y complejo. La mirada de los otros influye, pero también es importante la forma en la que nos veamos a nosotros mismos y de cómo reaccionemos al mirarnos al espejo. Que no me entiendas si tu memoria está escrita en el sur. Pregúntame y ahora si el inculto no eres tú. El inculto no eres tú. Gloria de los huertos, árbol limonero. Que encienden los frutos de pálido oro. Y alumbra del negro cipresal austero. Las quietas plegarias erguidas en coro. Y fresco naranjo del patio querido, del campo risueño y el huerto soñado. Siempre en mi recuerdo maduro o florido, de frondas y aromas y frutos cargados.